Alan Matheson Turing nació en Paddington, Londres, el 23 de junio de 1912. Desde muy pequeño mostró un gran interés por la lectura, los números y los rompecabezas, acciones que desarrollaron su intelecto y su pasión por el conocimiento. A su corta edad, una pasión por la química lo llevó a construir su propio laboratorio. Durante su periodo escolar demostraba a grandes y pequeños su facilidad por las matemáticas. Con poco más de 15 años, cayó en sus manos el trabajo de Albert Einstein. Además de entender sus bases, comprendió las críticas de este a las leyes de Newton. En 1932 obtuvo la licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Cambridge. Y 2 años más tarde publicó el artículo Los números computables con una aplicación al problema de decisiones. Aquí empezó a hablar del concepto de logaritmos. Este fue un punto de partida clave donde expuso las bases de su máquina de calcular, que se conocería más tarde como la máquina de Turing. El conflicto de la Segunda Guerra Mundial marcó como ningún otro la década de los 40. Se extendió a varios continentes y modificó el mundo de una manera muy radical. En 1939, en contra de lo firmado en el Pacto de Múnich, Alemania ocupó varios países. Francia e Inglaterra se comprometieron a proteger Polonia. Su posterior invasión dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética invadió por el este y mediante 2 decretos promulgados por Hitler, esta quedó formalmente dividida. En 1940, hay deportaciones masivas de ciudadanos polacos a la Unión Soviética. En 1941, ocurre el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. En 1944, tiene lugar la primera reunión de Churchill, Roosevelt y Stalin, donde se planea la guerra contra Alemania en 2 frentes: participación de la Unión Soviética en la guerra contra Japón y cooperación en la posguerra. En 1945, la ofensiva soviética libera Polonia y Hungría del yugo alemán. Se da la segunda reunión donde se planea rendición de Alemania, la política de la posguerra en Europa y las condiciones para que la Unión Soviética participe en la guerra contra Japón. Además, la conferencia para establecer a las Naciones Unidas con la participación de 50 países. Rendición de Alemania, ataque de Hiroshima y Nagasaki con las primeras bombas nucleares. Rendición de Japón y fin de la Segunda Guerra Mundial. La única persona que le daba ánimos a Alan Turing de seguir creando sus propias ideas era su madre, porque él era una persona muy distante de sus compañeros y profesores. Pero todo esto cambió cuando conoció a Christopher Morcom, con el cual compartió la pasión por la ciencia, y fue el primero en creer en sus ideas. Esto fue una inyección en el autoestima de Alan, la razón por la cual él podía expresar y compartir sus teorías y proyectos sin miedo a que estos no fueran entendidos. Pero mientras esto sucedía, Christopher estaba enfermo y tiempo después murió. Esto fue muy lamentable para Alan, el cual se obsesionó con los procesos mentales de los seres humanos y comenzó a investigar y estudiar especialmente en las áreas de biología, metafísica, además de esto en la matemática, lógica y en la filosofía. Esta fue la primera visión de la mente como una máquina artificial inteligente que se la podía replicar a través de procesos matemáticos. En abril de 1936, con tan solo 24 años, Alan dio su mayor aporte a las matemáticas, el de la triple correspondencia en instrucciones lógicas entre mente y máquina. En 1939, Inglaterra declara la guerra a Alemania, así que Alan dejó todo su trabajo para dedicarse exclusivamente a desbloquear Enigma. Así que él construyó la bomba, la cual era la representación mecánica de los procesos de deducción lógica, capaz de extraer un fragmento pequeño a un texto mucho más grande y complejo. Los alemanes poseían más de 3.000 máquinas Enigma, donde la cantidad de clave por máquina era la siguiente. Se creía que era imposible su desencriptación, pero Marian Rejewski notó que existían 3 letras que se repetían 2 veces para evitar errores. Estas eran C, G y H. Además, existían palabras que coincidían entre el mensaje encriptado y la frase a conseguir. Estaban dadas entre 1 y 4, 2 y 5, 3 y 6, como podemos observar, obteniendo así la posición de los clavijeros. El problema surgió en 1938,
donde los alemanes incorporaron 2 rotores extra a la máquina. Un año después, Alan Turing se sumó a Bletchley Park, donde intuyó que generando puntuales se obtendrían los rizos, pues existían palabras que se suponían que iban a estar en la frase, como Wetter, que significaba tiempo en alemán. Esto generó la cuna, pues cada letra generaba un bucle al pasar por los rotores. El funcionamiento de Enigma estaba dado de la siguiente manera. Una letra se posicionaba en un rotor S y luego pasaba al rotor S+1, S+2, S+3, generando un algoritmo, como podemos observar. Esto ayudó a que Alan Turing generara una máquina, Bomb, primero llamada Bomb Victory y luego Bomb Agnes. Estaba funcionada de 3 máquinas Enigma. Esto anularía el efecto de los clavijeros. Además se obtuvo los valores de Schechter, que era la posibilidad de las letras al pasar por los rotores. Alan Turing aportó a la lógica y a la matemática, ya que resolvió el Sandung-Problem propuesto por Silver, que es una de las bases de la teoría de la computación. Y también contribuyó a la criptografía, ya que con su trabajo pudo resolver códigos de las máquinas Enigma del ejército nazi. Por eso también se le atribuye la reducción de la duración de la Segunda Guerra Mundial y también salvó miles de vidas. Su máquina es la base de las computadoras actuales. Por eso también se le otorga el título de padre de la informática. Para 1948, su enfoque se fue hacia el campo de la inteligencia artificial. Él creó este concepto de su mano. Para 1950, en su artículo Computing, Machine and Intelligence, propone que una máquina es pensante o no, por lo que se crea el test de Turing, que se utiliza actualmente para ver si una máquina es pensante o no. La carrera profesional de Turing se vio truncada cuando lo procesaron por su homosexualidad. En 1952, Arnold Murray, un amante de Turing, ayudó a un cómplice a entrar a su casa y robarla. Turing acudió a la policía a denunciar el delito. Durante la investigación policial, Turing reconoció su homosexualidad, con lo que se le imputaron los siguientes cargos: incidencia grave y perversión sexual, ya que los actos de homosexualidad eran ilegales en el Reino Unido en esa época, los mismos que se imputaron también a Oscar Wilde 50 años antes. Convencido de que no tenía por qué disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. Según su difundido proceso judicial, se le dio la opción de ir a prisión o castración química, mediante un tratamiento hormonal específicamente de estrógenos para la reducción de la libido. Finalmente, escogió las inyecciones de estrógenos, que duraron un año y le produjeron importantes alteraciones físicas, como la aparición de pechos y aumento de su peso, que lo condujeron a padecer de disfunción eréctil. En una carta a su amigo Norman Rudek, Turing escribió en forma de falso silogismo la preocupación que tenía por los ataques a su persona pudieran oscurecer su razonamiento sobre la inteligencia artificial. Turing dijo: Turing cree que las máquinas piensan. Turing se acuesta con hombres, por lo tanto, las máquinas no piensan. 2 años después del juicio, en 1954, falleció por envenenamiento con cianuro, aparentemente tras comerse una manzana envenenada, que no llegó a ingerir completamente, en un contexto que se estimó oficialmente como suicidio. Esta muerte no esclarecida ha dado lugar a diversas hipótesis, incluida del asesinato, dado que se había convertido en el hombre que sabía demasiado. El 10 de septiembre del 2009, el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre de su gobierno por el trato que recibió Alan Turing en los últimos años de su vida. Sin embargo, en el 2012, el gobierno británico de David Cameron denegó el indulto al científico. Finalmente, el 24 de diciembre del 2013, recibió el indulto de todo tipo de culpa por orden de la reina Isabel II, dando la oportunidad de que sus aportes tengan su nombre. La decodificación del código Enigma fue un secreto de Estado por más de medio siglo. Si quieren aprender más de la vida de Alan Turing, les recomendamos esta película, llamada Código Enigma.